Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Qué ¿Cómo tal? Muchas estás? gracias por acompañarnos en este podcast. Pues os quiero presentar a Ana Tarancón, una de nuestras psicólogas, es la referente en el equipo de, de neurodivergencia y neurodiversidad, ¿no? Es decir, tanto en la parte de TDAH como respecto al autismo, Ana es una auténtica experta, ¿no? Y en esta visión que hoy queremos traer, ¿no? Entenderlo como un concepto a lo largo de la vida, porque hoy nos vamos a enfocar quizás más en la parte de los mayores, ¿no? Los adultos jóvenes, cómo llegan a ser mayores, ¿no? Con esa mochila de la neurodiversidad o de la neurodivergencia. Y me gustaría empezar con una pregunta sencilla, o a lo mejor no tanto. ¿Qué es esto de la neurodivergencia? Bueno, Javier, pues es una buena pregunta y antes de hablar quizás de diagnósticos, etiquetas, trastornos que están más asociados a este concepto de neurodivergencia, me gustaría partir de una idea, ¿no? Que es que durante muchos años hemos mirado el cerebro, el comportamiento humano, desde una regla, que es la regla de lo normal, ¿no? Entonces, quizás no existe una única manera correcta de procesar la información, de relacionarnos, de concentrarnos, de aprender, de gestionar las emociones, sino que ahí puede haber varias formas, ¿no? Y aquí es justo donde entra ese concepto de neurodiversidad, ¿no? Que abre un poco la puerta a cuestionarnos que no hay una única regla rígida, sino que también tenemos que entender que hay varias configuraciones cerebrales que hacen que interpretemos la información que recibimos de fuera de una manera diversa. Y cuando hablamos de esto, claro, hemos hablado, no hemos mencionado, la gente piensa en el espectro del autismo, en el TDAH, pero claro, las altas capacidades también podrían encajar en esta forma de procesar la información y comprender el mundo de una manera distinta de la norma, ¿no? Distinta de la media, ¿no? Entendiendo la norma como el percentil 50 de lo que el mundo, o como el mundo percibe la realidad. Sí, como bien dices, dentro de la neurodivergencia encontramos pues varias condiciones neurológicas, que puede ser el trastorno por déficit de atención y hiperactividad o TDAH, el trastorno de espectro autista o TEA, las altas capacidades, los distintos trastornos del aprendizaje, que puede ser la dislexia, la discalculia. Ujú. Pero perdóname que retome, Ana, sobre las altas capacidades, ¿no? Porque últimamente, como mucho ruido, no lo sé, si al final más gente preguntando en torno a esta idea de las altas capacidades y si soy neurodivergente por altas capacidades. ¿Qué es esto, las altas capacidades? Bueno, las altas capacidades, que yo creo que hay como muchos mitos alrededor de este concepto, no es solo ser inteligente, ¿no? Porque al final la inteligencia es una capacidad, sino que creo que es algo mucho más amplio, en el que tenemos que tener en cuenta no solo una puntuación muy elevada en una prueba estandarizada de inteligencia, sino también, cómo procesa la persona, el nivel de creatividad que tiene, si tiene algún tipo de talento, si hay una alta sensibilidad que la acompaña, si hay una curiosidad intelectual, un interés constante de profundizar, entender qué hay más allá. Entonces quizás no es tanto la persona que saca dieces, sino esa persona que se cuestiona pues un poquito pues qué hay más allá, o cuál es el sentido de esto, o por qué suceden estas cosas, ¿no? Y lo has dicho Entonces, antes, ¿no? Y crea cosas, crea soluciones distintas, eso ¿no? es, Que ¿no? no solo Eso que es. replica lo que aprende bien, y eso está muy bien, aprender de manera ágil es estupendo, sino que además le pone ese puntito adicional al aprendizaje, ¿no? Que yo creo que es un poco un matiz que yo creo que es clave, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo, que tiene que haber también una velocidad de aprendizaje rápido y tiene que haber un pensamiento abstracto complejo, ¿no? Para que les acompaña. Y bueno, muchas veces aparece ese mito de pues, tener altas capacidades te hace la vida fácil. Y creo que esto no es real, ¿no? Porque también tenemos que entender que por esa velocidad de procesamiento y de aprendizaje rápido que tienen, pues al final se pueden encontrar en un mundo que en mi cabeza va muy rápido y conecta muy rápido ideas, pero el mundo va más lento. Entonces, pues hay puede haber una anticipación de respuestas en las conversaciones, el identificar como problemas o contradicciones de manera más rápida, el cuestionar ciertas normas que a lo mejor las personas normotípicas pues asumen sin más, sin cuestionar un poco más allá, y esto al final les produce como una sensación de estar fuera de lugar
y que, bueno, que lleva a un sufrimiento psicológico. Bueno, vamos a volver, si te parece, Ana, al trastorno del espectro del autismo, ¿no? Es decir, qué ¿Vale? señales o cuáles un poco, porque evidentemente si el diagnóstico se hace en la infancia, es fácil entender qué ocurre, pero muchas veces, y cada vez más frecuente, vemos adultos jóvenes y a veces no tan jóvenes que llegan a una edad madura y de repente se notan distintos, ¿no? ¿Cuáles serían un poco las señales o las características que definirían a un adulto con este concepto del espectro del autismo? Bueno, yo creo que las señales a tener en cuenta es una dificultad en la comunicación y comprensión social, y esto no quiere decir que la persona no sepa comunicarse, porque realmente encontramos a personas con autismo que son muy buenas comunicadoras, sino más bien cómo la persona procesa lo social, ¿no? Es decir, cuándo yo tengo que intervenir, cómo tengo que intervenir, qué se espera de mi respuesta social. Entonces, bueno, aquí la persona realmente el problema que se encuentra más es en una rumiación, en un sobrepensamiento de cómo estoy yo comunicando, cómo estoy actuando, porque no sé si realmente lo estoy haciendo de manera adecuada. Otra señal es que hay una necesidad de rutina, una necesidad de anticipación, de estructura, de previsibilidad, porque debido a estas dificultades sociales, también el que yo pueda anticipar qué va a ocurrir me reduce un poco la carga cognitiva que yo puedo tener cuando se me presenta un imprevisto, ¿no? Porque yo he anticipado qué puedo hacer ahí. Entonces, bueno, esos imprevistos, los cambios en general, pues pueden generar pues, mucho estrés, agotamiento, un sobreesfuerzo, irritabilidad también. Y también otro de las señales sería unos intereses muy intensos, muy absorbentes, que esto un poco los adultos lo confunden con cuando tenemos un hobby, pero quizás no es un hobby, sino es que yo me centre mucho, me focalice mucho en algo que a mí me interese, acumule información, sienta placer, ¿no? Por esa especialización que luego incluso en la vida adulta se puede transformar en una fortaleza profesional. Otro de las señales que encontramos es una sensibilidad sensorial, ¿vale? Eso es decir, hay una hipersensibilidad hacia el auditivo, hacia el olfato, por ejemplo, o sea, hacia los olores, perdón, hacia el contacto físico, texturas. Entonces, por ejemplo, si hay una hipersensibilidad auditiva, digamos que cosas que nosotros a lo mejor pasan desapercibidas, ¿no? O ruidos que no captamos, digamos que esa persona con autismo lo tiene de fondo, ¿no? Es como si, por ejemplo, ahora que estamos teniendo nosotros esta conversación, pues hubiese como una alarma sonando constantemente. Entonces es un ruido pues, que al final molesta y genera una sobreestimulación. Y luego hay un punto importante que es la percepción de la propia persona de que está actuando de manera constante. Es como si yo fuera un personaje en distintas situaciones. Entonces, bueno, digamos que aquí la persona como que mascara y se adapta a las diferentes situaciones, pero eso también ya lleva el consiguiente agotamiento detrás. Ese es un concepto súper interesante en el sentido del enmascaramiento, el masking, ¿no? Como evidentemente esto que aparentemente desde fuera le permite funcionar, pero tiene un peaje, ¿no? Tiene un peaje, un coste emocional importante, ¿no? Que hace que, y sobre todo más frecuente en mujeres, ¿no? Que acaban aparentemente funcionando fenomenal, pero con un grado de desgaste emocional intenso, ¿verdad? Sí, por supuesto. O sea, intentamos el masking como una estrategia de adaptación y de regulación, ¿vale? Que al final la funcionalidad es la protección, o sea, es decir, yo enmascaro, oculto, escondo todos esos rasgos neurodivergentes para parecer una persona normotípica o que realmente está dentro de esa normalidad, para evitar posibles juicios o posibles rechazos a nivel social. Entonces, bueno, realmente en un principio puede resultar adaptativo, ¿no? O sea, es decir, son mecanismos que en algún momento a mí me han salvado, me han protegido, pero luego pasan factura, ¿no? Si entendamos ese masking como, o sea, haciendo como una metáfora, como una armadura. Yo, por ejemplo, veo una dificultad y yo me pongo esa armadura, ese escudo, que en un primer momento me sirve y me da seguridad, ¿no? O sea, pues puedo enfrentarme a cualquier tipo de situación complicada,
pero en el momento en el que yo cargo constantemente con esa armadura en cualquier situación, todos los días, al final es un peso, es una carga. Entonces, eso es un poco lo que produce ese agotamiento y ese estrés crónico de incluso sentirte como de no saber quién eres, ¿no? O sea, es decir, los pacientes al final lo describen como una máscara. Yo siempre llevo una máscara y hay veces que no sé quién soy, ¿no? Porque siempre estoy actuando desde esa máscara. Entonces quizás es un punto complicado en la terapia el poder diferenciar cuáles son mis mecanismos defensivos, cuál es ese enmascaramiento, esa adaptación y quién soy yo, ¿no? Ese sentido más interno de la persona. Otra de las preguntas que muchas veces, ¿no?, cuando aparecen en la consulta, ¿no?, y nos preguntan y llegamos a explicarles, ¿no?, que tienen un espectro del autismo y demás, y preguntan, ¿y cómo he podido llegar, ¿no?, a mis 40 años, ¿no?, o la edad X, si de pequeño no me iba tan mal, ¿no? Y luego rascamos y, hombre, no le iba mal, pero tampoco le iba bien. Es decir, ¿cómo puede ocurrir esto, ¿no? Es decir, porque de repente hay un porcentaje de pacientes o de personas con neurodiversidades que van pasando, como dirían, las pantallas del juego y que de repente en un momento de su edad adulta ya algo no pueden con ello, ya no funciona. Bueno, en la persona con 35 años no aparece el autismo en esa edad. O sea, la persona cuando llega realmente llega como con una conciencia de que eso siempre ha estado ahí. O sea, es decir, hace como una visión retrospectiva y dice, vale, pues es que esto realmente siempre me ha acompañado, siempre empieza un poco a pensar un poco en su infancia y empieza a ver pues que siempre ha tenido esas dificultades que de alguna manera ha ido compensando, pero que llega a un punto que realmente dice, no puedo más. ¿No? Un poco también por ese masking del que hablábamos. Vemos en el día a día, ¿no?, que muchas, más últimamente cada vez es un motivo de consulta bastante frecuente, ¿no?, de adultos que de repente se ven interpelados por la idea de tener una neurodivergencia, un espectro del autismo, y ya antes estamos además, particularmente tú y yo, viendo muchos pacientes de estas características. ¿Cómo nos planteamos un diagnóstico? Es decir, ¿cómo ayudamos a que una persona con esa sospecha, con esa sensación de sobrecarga, de enmascaramiento, cómo nos planteamos hacer una evaluación que luego nos permita poder ayudarle? Vale, yo creo que aquí el punto importante es hacer una evaluación exhaustiva, ¿vale? Una evaluación que sea a nivel longitudinal, en el que, o sea, longitudinal me refiero que no sea transversal, es decir, que no veamos solo las características particulares que se dan en el momento en el que estamos haciendo la evaluación, sino que busquemos un patrón continuo que haya acompañado a la persona desde la infancia. Entonces, para esto tenemos que ver esa historia de desarrollo, el funcionamiento cognitivo que tiene, los estilos de afrontamiento que ha ido desarrollando a lo largo de su historia vital, los estilos de aprendizaje y también su funcionamiento social, su historia, las historias de apego que haya podido tener la persona para, digamos, tener una foto completa de cómo es la persona, porque creo que hay una cosa que pasa mucho, ¿no? Es decir, que cuando llega la persona con una posible neurodivergencia, también tenemos que entender que estas condiciones neurológicas no son cajas cerradas. Es decir, hay mucha heterogeneidad. No vamos a encontrar dos personas con TDAH que sean iguales, no vamos a encontrar dos personas con autismo que tengan los mismos intereses, los mismos talentos, las mismas necesidades de apoyo, sino que tenemos que tener en cuenta que debajo de esa condición, que es una parte de la persona, pero está todo lo demás que acompaña a la persona. Y una vez que tenemos esto en marcha, hemos llegado a una formulación, una explicación de lo que le ocurre y por qué. Y ahora, ¿cómo les podemos ayudar? ¿Cuál es un poco el plan de acción que podemos hacer para ayudar a estas personas con ese trastorno espectro del autismo a funcionar mejor, a estar más cómodos? Yo creo que el punto importante también es que ellos entiendan, ¿no? Porque muchas veces cuando llegan a terapia hay cuando llegan a nuestro centro, ¿no? Hay digamos, unas percepciones, unas sensaciones de que pues esa neurodivergencia puede significar pues que la persona está rota, que no es capaz,
que no es capaz de formar su propia familia o encargarse de ella, o que no va a poder estudiar una carrera universitaria. Pero realmente la neurodivergencia no significa esto, ¿no? Entonces quizás el punto de partida es el que ellos entiendan que realmente el problema no aparece en esa neurodivergencia en sí, sino que aparece cuando ese cerebro neurodivergente está en un entorno que solo acepta como correcto lo neurotípico o lo normal, ¿no? Entonces, es decir, quizás yo llego con esa percepción de he sufrido mucho durante mucho tiempo porque mi cerebro funcionaba mal, pero hay que cambiar esto, ¿no? Es decir, no es que tu cerebro funcione mal, es que quizás llevas mucho tiempo sufriendo porque llevas mucho tiempo, muchos años intentando funcionar como una persona para encajar en esa normalidad y evitar esos rechazos a nivel social. Hablamos un poco del TDAH, ¿no? Hablamos de la universidad, hemos hablado del TEA, vamos a hablar del TDAH en adulto. Un poco la misma idea, ¿no? Es decir, cómo de repente, ¿no?, llega un adulto, ¿no?, que ha ido pasando pantallas, como decíamos antes, llega a la edad adulta y qué es lo que les debe hacer sospechar que yo tengo un trastorno o podría tener un trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Bueno, realmente en el TDAH adulto quizás no es tanto esa falta de atención que suelen decir, sino más se enfoca en la capacidad que yo tengo para regular mi atención, ¿no? O sea, el decidir cómo o cuándo quiero yo estar atento, ¿no? Porque muchas veces es como, claro, a mí me dicen desde fuera que pues que me pierdo en las conversaciones o que puedo tener ciertas dificultades o que puedo actuar antes de pensar, pero claro, yo luego digo, bueno, si puedo estar 8 horas súper atento en algo que me gusta, ¿no? Entonces es un poco esto, ¿no? El cómo yo puedo regular mi capacidad atencional sin que me genere una interferencia en mi funcionamiento cotidiano. Uh-huh. Las mujeres ahí quizás se penalizan un poco más, ¿no? Porque es cierto que está esa sensación histórica y que de alguna forma se valida en los estudios que se han ido haciendo, donde el diagnóstico en niñas y en adolescentes suele ser o pasar más desapercibido, con lo cual nos encontramos muchas mujeres adultas que han llegado con esa sobrecarga, ¿no?, de llevar esa mochila pesada con su TDAH. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, las mujeres en general tienden más a hacer estrategias compensatorias, a tener más mecanismos de masking y realmente lo que vemos en mujeres es que al final todas esas dificultades atencionales y de funcionamiento ejecutivo lo que hacen es compensarlas a través de una hiperresponsabilidad, una autoexigencia extrema que lleva también a una crítica interna destructiva. Entonces es como tengo que hacer todo lo posible y tengo que hacer más. Pero como hablábamos antes, ¿no?, esto al final pasa factura y afecta un poco también a cómo me gestiono yo en el día a día, a los ritmos de sueño, me genera un estrés crónico de querer hacer todo, pero quizás no se trata de hacer todo, sino saber cómo tengo que hacerlo yo para que realmente me sea saludable. Y por eso vemos, ¿no?, muchas de esas mujeres que diagnosticamos ya de adultas de un TDAH que habían pasado ya por su trastorno de ansiedad, incluso su trastorno depresivo anterior, ¿no? Es decir, que de alguna forma no es la primera vez que consultan porque han consultado precisamente por esa sobrecarga emocional. ¿Qué aspectos positivos puede tener llevar un TDAH en la mochila, como decíamos antes? Bueno, creo que eso es como todo, ¿no? O sea, es decir, todo tiene potencialidades, todo tiene taras o debilidades, entonces igual que hablamos de estas dificultades que pueden interferir en el día a día, también esa configuración hace que ese cerebro con TDAH se pueda plantear soluciones diferentes a la normalidad, curiosear de una manera distinta, crear de una manera también diferente y incluso en contextos en los que hay estímulos novedosos, urgencia, situaciones de crisis,
eso realmente produce, más que una sobreestimulación, produce una estabilidad, ¿no? En este tipo de cerebros que, que pueden actuar realmente bien. ¿Y cómo se diagnostica? Es decir, porque de alguna forma hemos llegado a los 40 años, qué sé yo, a una edad adulta, y de repente ¿no? Llegan a la consulta y cómo nos planteamos un diagnóstico o abordar una sospecha de diagnóstico de un TDAH. Realmente es un poco lo que te decía con las altas capacidades. Yo creo que el llegar a cualquier diagnóstico en los trastornos del neurodesarrollo, yo creo que comparten esa idea central, ¿no? Esa necesidad de hacer una evaluación longitudinal y también entre ellos pararnos a hacer un buen diagnóstico diferencial, ¿no? Porque es decir, muchas veces comparten ciertos rasgos, cierta sintomatología, pero tenemos que pararnos bien en discriminar desde dónde viene la dificultad de la persona. Claro, eso abre la ventana a esta doble excepcionalidad, triple excepcionalidad, AUDHD, ¿no? Es decir, cosas que por ahí se están escuchando. Cuéntame, ¿qué es esto de las excepcionalidades? Bueno, muchas veces lo que sucede que vemos que en una misma persona pueden converger varias neurodivergencias, ¿vale? Entonces, el punto de todo esto es que el tener pues, quizás unas altas capacidades, un TDAH, al final una compensa la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay este contexto de altas capacidades TDAH, yo puedo ir funcionando a lo largo de mi vida y esas dificultades atencionales pueden ser compensadas con ese alto potencial cognitivo y yo funcionar hasta que llega un punto que no es realmente que mis capacidades cambien o que mi cerebro cambie, sino que puede llegar a un punto en que hay un aumento de demandas por parte del entorno que hace que realmente eso que yo he ido compensando aparezca como una dificultad. Y por otro lado hay esta otra idea, ¿no? Que durante muchos años las clasificaciones diagnósticas no nos permitían decidir, ¿no? Nos obligaban a decidir si era un TDAH o un espectro del autismo, ¿no? Y de repente eso, evidentemente, era una separación un tanto artificial y ahora encontramos que esa doble excepcionalidad o triple excepcionalidad se puede ser con la combinación de esta idea de AUDHD, ¿no? Es decir, una combinación de autismo y TDAH, ¿no? Que lo simplifica, lo hace más complicado. Yo creo que quizás yo lo veo como un punto positivo, ¿no? Porque realmente es lo que hablábamos antes, que la persona no es solo una etiqueta. Entonces quizás el centrarnos más en los propios rasgos característicos de la persona y trabajar desde ellos y no tanto desde lo que significa la etiqueta, creo que para la persona puede ser muchísimo más funcional y más terapéutico en general. Y fíjate, yo por ir cerrando un poco este podcast, ahora vamos a intentar a los que nos han estado escuchando durante este rato y de repente lo tienes en su casa sentado, yo creo que sí, pero no va a ir tan mal. ¿Qué me aporta o no me aporta nada un diagnóstico tardío? Es decir, que llevo toda la vida sospechando que algo no funciona bien, realmente merece la pena consultar y ver si me podéis ayudar, porque parece que no voy ni tan mal. Tengo mi vida medio ordenada, al menos. Si realmente si realmente genera una curiosidad, un malestar en la persona, yo creo que sí que merece la pena, ¿no? Y el objetivo no es tanto el cambiar el pasado, sino reinterpretar el pasado, porque es lo que te decía, que muchas veces llegan con esas percepciones de no soy capaz de algo, o funciono mal, o hay algo mal en mí. Entonces, quizás el entender y comprender y que tengan esa parte de autoconocimiento de cómo funciona su cerebro puede hacer que reinterpreten realmente qué ocurre ahí, ¿no? Y que realmente no hay nada malo en ellos, sino que quizás se están moviendo de una manera no adaptativa dentro del contexto en el que están y que ese contexto a veces llega a ser muy rígido y muy poco inclusivo. Y además este es probablemente sea uno de los momentos más bonitos, ¿no? En el sentido de cuando de repente, ¿no? Me estoy acordando de algunos de los pacientes que hemos visto hace relativamente poco tiempo, donde de repente el paciente, ¿no? Se empezaron a caer unos lagrimones porque de repente muchas de las cosas que le habían pasado a lo largo de su vida
de repente cobraban sentido, ¿no? Eso. Y no eran su culpa y de alguna forma, ¿no? En una única consulta, que en realidad era el final de un proceso de evaluación, colocó, ¿no?, toda la culpa en un sitio donde tenía que estar, que era en la papelera, básicamente, ¿no? Es decir, que Sí, es un momento, yo creo que muy interesante, ¿no? Que hay mucha gente que antes hablábamos del enmascaramiento, ¿no? Viven enmascarando, entre comillas, ¿no? Sobrellevando sus carencias con un sobreesfuerzo emocional, que eso tiene un coste, sin duda alguna, y de repente, ¿no? No es por la etiqueta, sino por comprenderse mejor. Yo creo que muchas veces eso es un proceso tremendamente interesante. Y ya por cerrarlo, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo les ayudamos? ¿Cómo les tratamos? Más allá de la medicación, ¿qué se puede hacer? bueno, realmente como cualquier persona es decir, como cualquier persona que acude a terapia, ¿no? Es decir, ¿qué objetivos tengo yo? ¿Qué es lo que realmente me produce una interferencia en mi día a día? ¿Qué es lo que me produce ese sufrimiento psicológico? ¿Qué es lo que yo realmente estoy motivado para cambiar y hacer un cambio real y que consiga un mejor estado anímico y un mejor estado de funcionamiento general? Fenomenal. Oye, pues muchas gracias, Ana. Yo creo que solo nos quedaría un cierre, en el sentido de qué mensaje querrías dejar de cierre para este capítulo de este podcast sobre la neurodiversidad en el adulto. Bueno, yo el mensaje que me gustaría transmitir es que la persona adulta se plantee si todos esos mensajes explícitos muchas veces durante la infancia de, pues es que preguntas demasiado, o es que eres muy intenso, o es que no paras quieto, o es que tendrías que hacer esto de manera diferente, o tendrías que estudiar así, que realmente se planteen si eso es algo malo en sí o es algo que le han ido transmitiendo porque en ese momento no cuadraba con lo que era percibido como normal, ¿no? Fenomenal. Pues muchas gracias, Ana. Yo creo que ha quedado muy clara la idea de entender que la neurodiversidad o la neurodivergencia no es un cerebro que no funciona bien, sino que funciona distinto, que tanto las altas capacidades como, por supuesto, el espectro del autismo, el TDAH, dislexia y otras condiciones plantean que ese cerebro funciona diferente, y que sí es cierto que ahora es más fácil diagnosticar en niños y adolescentes, que hay una mayor sensibilidad, por supuesto, en las escuelas, pero también en la calle, en el sentido de las familias. Pero hay mucha gente que pasó por la infancia hace muchos años y ahora son adultas. Y el que estén suficientemente bien no quiere decir que no puedan estar mejor. Es decir, que no hayan ido llevando esa mochila y que en un momento determinado no haya un margen importante para mejorar, para entenderse, y desde ahí, pues evidentemente afrontar la vida sin esa carga pesada muchas veces, que es sentirse distinto, sino simplemente saber que esa diferencia pues también tiene aspectos positivos. Ana, muchísimas gracias. A ti, Javier, gracias.